Buenas tardes, vamos a presentar nuestra segunda actividad de la materia legislación tributaria de la carrera Contaduría Pública. La actividad 2 sobre impuesto de renta y complementarios. El grupo está conformado por Lady Joana Gamboa González, quienes habla Judy Alexandra Jiménez Cuadros y Joana Elizabeth Barra Pardo. Eh, Vamos a explicar nuestra infografía de quienes deben declarar en 2025, año grabable 2024. Personas naturales, sucesiones líquidas residentes en Colombia, personas jurídicas, entidades con ánimo de lucro, sociedades extranjeras con ingresos en Colombia, entidades de régimen tributario especial que no cumplan requisitos de excepción, no contribuyentes, entidades sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos, asociaciones, sindicatos, cooperativas y juntas de acción comunal, entidades del Estado en actividades no industriales o comerciales, fondos de inversión, fondos de pensión y cesantías bajo ciertos criterios. Los topes para este año son ingresos brutos o consumos en tarjetas de crédito o compras o consumos totales o consignaciones, depósitos o inversiones superiores a 1.400 VTs. Y para el patrimonio bruto son superiores a 4.500 VTs. Los no contribuyentes que deben declarar renta son algunas entidades no contribuyentes que deben presentar declaración de forma informativa, que su patrimonio bruto es superior a 100.000 VTs y sus ingresos brutos superan los 1.400 VTs. Vamos a explicar nuestro mapa conceptual respondiendo las siguientes preguntas. Los ingresos y su clasificación en materia tributaria. Los ingresos son recursos económicos que, que una empresa o persona percibe, ya sea en dinero o en especie, como resultado de una actividad económica. Estos se clasifican en ordinarios, extraordinarios, de fuente nacional y de fuente no nacional. Los ordinarios tienen que ver directamente a nuestra actividad económica principal. Los extraordinarios son no recurrentes. Por ejemplo, si yo soy asalariada y vendo un carro, el ingreso por ese carro sería un ingreso extraordinario. De fuente nacional es que son generados en el país y es por la prestación de un servicio dentro del país cuando se enajenan bienes em, efectuados en Colombia y de la provenientes de explotación de recursos en el país. Los de fuente no nacional son las ventas de bienes situados fuera de Colombia, servicios prestados totalmente en el exterior y de rentas provenientes de inversiones fuera del país. Em, Al momento en que se realiza un ingreso, digamos, se entiende realizado cuando se recibe en efectivo, es facturado devengado y se presta el servicio o se vende el bien. Las características de un ingreso como renta es el aumento en patrimonio, que es susceptible de generar riqueza. Los ingresos que se deben haber recibido generado un derecho sobre él que provengan de una actividad económica que represente un incremento patrimonial. Em, Esos principalmente. Ahora vamos a hablar de los ingresos en especie. Son ingresos recibidos en forma de bienes o servicio en lugar de dinero. Su valor se determina con base en el precio comercial del bien o el servicio en el mercado, teniendo en cuenta los costos incurridos por quien lo entrega. Ah, las ventas brutas quieren decir que son el total del ingreso sin que se descuenten los costos o deducciones. Ahora vamos a hablar de los salarios y otros ingresos laborales. Son bienes o servicios recibidos como ingresos por comisiones, servicios por intereses y rendimientos financieros. En el caso de los salarios son los sueldos, las horas extras, las bonificaciones, las comisiones, las prestaciones sociales. Todo eso se considera ingreso.
Ahora vamos a hablar de los ingresos por comisiones y servicios por interés financiero. Las comisiones son remuneraciones por venta o intermediación. Los servicios por pagos por prestaciones de actividades profesionales o técnicas. Y los ingresos por intereses son, pues obviamente, los rendimientos financieros que provienen de inversiones, préstamos o depósitos. Muchas gracias. Ingresos que no se constituyen renta ni ganancias ocasionales. Son ingresos percibidos por una persona o entidad que por disposición legal no están sujetos a impuestos sobre la renta ni a ganancias ocasionales. Algunos son aportes obligatorios de seguridad social, que son los pagos realizados por empleados, empleadores, a salud, pensiones y actividades laborales. Indemnización por seguros de vida, pagos recibidos por beneficiarios de seguros de vida, contratados por la seguridad, indemnizaciones por daños emergentes, daños para reparar daños y generar ganancias, indemnización por accidentes, aporte a fondos de pensión voluntaria y un límite establecido según siempre que no se retiren antes de tiempo efectivo. No se inclusive inicia cuando se consignan fondos administrados y no superan topes establecidos. Estudios del Estado, recursos otorgados por el gobierno en educación, vivienda y régimen social. Herencia y legados para entidades sin ánimo de lucro, cuando el destinatario es una entidad exenta según el estatuto tributario. Utilidad en ventas de vivienda en interés social, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos. Procedimiento de rendimientos financieros y son ingresos generados por inversiones, depósitos, préstamos y otros activos financieros. Componente inflacionario, parte del rendimiento que solo compensa la inflación y por lo tanto no es grabado. Aplicación en intereses sobre depósitos en entidades financieras, títulos de deuda pública y privada, rendimientos de cuenta de ahorro y CETES. Determinación. Cada año el gobierno establece porcentaje de los rendimientos financieros considerados con componente inflacionario. Elabore un mapa conceptual donde explique claramente qué son y cuáles son los ingresos presuntos o presuntivos y en qué impuestos se tienen en cuenta. Elabore un mapa conceptual donde explique claramente qué son y cuáles son los ingresos presuntos o presuntivos y en qué impuestos se tienen en cuenta. Entonces, son ingresos estimados por la administración tributaria cuando no hay una declaración precisa o cuando se presume que el contribuyente ha obtenido ingresos superiores a los declarados, los tipos de ingresos presuntivos. Entonces, está por patrimonio líquido, que se presume que un contribuyente obtiene una renta mínima con base en su patrimonio. Aplican el impuesto sobre la renta presuntiva. Presunción por costos y gastos. Si un contribuyente no puede mostrar costos y gastos, la DIAN puede presumir unos ingresos mínimos. Se usa en auditorías tributarias. Presunción en actividades económicas específicas. Se aplican presunciones para ciertos sectores como por ejemplo el comercio informal y el transporte. Puede usarse en el impuesto de industria y comercio ICA. Presunción por omisión de ingresos. Ocurre cuando hay inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos financieros y puede generar sanciones tributarias. Puestos en los cuales se aplican los ingresos presuntos. Entonces está en el impuesto de industria y comercio ICA, se presume una base gravable mínima según la actividad económica. La fiscalización tributaria de la DIAN usa ingresos presuntos para detectar evasión. Y el impuesto sobre la renta, que es la aplicación de la renta presuntiva cuando la renta líquida es menor al porcentaje mínimo determinado por la ley. Conclusiones. Clasificación de ingresos. Los ingresos pueden ser ordinarios o extraordinarios de fuente nacional o extranjera dependiendo del origen y la actividad que los genera. Ingresos de fuente nacional. Se consideran aquellos que provienen de actividades económicas desarrolladas en Colombia como la venta de bienes situados en el país o la prestación de servicios dentro del territorio nacional. Ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional. Existen ciertos ingresos que la ley excluye del impuesto sobre la renta, como las indemnizaciones por seguros de vida, los aportes a seguridad social y ciertos subsidios otorgados por el Estado. Componente inflacionario. En los rendimientos financieros, una parte de los ingresos corresponde a la pérdida del valor del dinero por inflación, por lo que dicho componente no se considera renta gravable. Realización del ingreso. Un ingreso se entiende realizado cuando se es recibido en efectivo, facturado, devengado, cuando se presta un servicio o se vende un bien que genera ingreso. Ingresos presuntos o presuntivos. Son aquellos que la administración tributaria estima cuando un contribuyente no declara ingresos o cuando se presume que ha obtenido más de lo reportado, siendo aplicados en el impuesto de la renta y el ICA. Rentas de socios, accionistas y asociados. Los beneficios obtenidos por los propietarios de una empresa como dividendos, utilidades y pueden
estar sujetos a impuestos según la normatividad tributaria, salarios y otros ingresos, los pagos recibidos por los trabajadores, incluyendo sueldos, bonificaciones y prestaciones, ingresos en especie, que son aquellos recibidos por bienes o servicios, e importancia de la fiscalización tributaria. La administración tributaria puede aplicar mecanismos de control como la presunción de ingreso y la renta presuntiva para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y estas fueron las referencias que utilizamos para realizar el trabajo. Gracias.